Introducción. Toda la historia bíblica, toda la obra de la creación y de la redención de Dios ha estado moviendo hacia este momento. Toda la historia y cada momento de la historia nos ha estado preparando para este gran clímax. Este es el fin de todo y es también el principio de todo. La eternidad queda por delante. Me encantan esos dos capítulos porque nos da una perspectiva muy completa, la perspectiva más completa en la Biblia sobre cómo será la eternidad, qué debemos esperar, qué son las bendiciones que Dios ha guardado por nosotros. Y lo que me es especialmente impresionante de esos pasajes es que la Biblia no simplemente está describiendo la eternidad, describe la eternidad en términos de lo que Dios siempre ha estado haciendo. Entonces, de una manera muy literal, podemos decir que esos capítulos representan la culminación de la historia de la redención. Entonces, hay muchas alusiones y referencias al Antiguo Testamento y a las promesas de Dios anterior en estos capítulos. Entonces, vamos a empezar en 21, 1 al 8. Con la nueva creación. ¿Alguien que lea, por favor? Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas, y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras, y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Inciso A, lo que Juan ve. ¿Qué es lo que ve Juan? Dice que ve un cielo nuevo y una tierra nueva. Número 1, nuevo cielo y nueva tierra. Es un contraste con la primera, antigua creación. Entonces, ¿cómo empieza la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo termina la Biblia? Vi un cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, la historia de la Biblia es la historia de creación a nueva creación. Las primeras cosas relacionadas con la creación caída ya no existen. Una nueva creación es un nuevo comienzo. Eso que Pablo dice en 2 Corintios 5:17. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Entonces, para Pablo, la nueva creación es ya y todavía no. Si alguien está en Cristo, ¿qué es? Es una nueva criatura, nueva creación. Entonces, con la resurrección de Jesucristo, la nueva creación ya ha comenzado en nosotros. Nosotros somos partes de esa nueva creación. Son las primicias de la nueva creación. Inciso B, el mar ya no existe. El mar ya no existe. El mar simboliza el mal y las naciones rebeldes contra Dios que persiguen a los santos y de dónde sale la bestia. Entonces, ayer vimos el pasaje en Apocalipsis 12:8 que menciona eso. En capítulo 20, versículo 13, es paralelo a la muerte y el Hades. Entonces, es un lugar de temor, un lugar de caos que representa las naciones.
Aquí se usa como un símbolo de estas cosas, el mal, las naciones rebeldes y la muerte que ya no existen. Y dije eso el otro día, no creo que el punto es que no va a haber cuerpos de agua en la nueva tierra. El punto es que lo que se simboliza por el mar ya no existirá. Inciso C, la expectativa de la nueva creación. Y aquí solo quiero comentar que tenemos varios pasajes en el Antiguo Testamento que sí hablaron de una nueva creación. Y también quiero notar aquí, y eso tiene que ver con el milenio que acabamos de ver, que muchas veces o algunas veces los pasajes que se usan para apoyar la idea de un milenio del Antiguo Testamento realmente son pasajes que se refieren no al milenio, sino a qué? A la nueva creación. Por ejemplo, alguien que lea por favor Isaías 65, 17 al 25. Preste la atención que estoy por crear un cielo nuevo y una tierra nueva. No volverán a mencionarse las cosas pasadas, ni se traerán a la memoria. Alégrense más bien y regocíjense por siempre por lo que estoy a punto de crear. Estoy por crear una Jerusalén feliz, un pueblo lleno de alegría. Me regocijaré por Jerusalén y me alegraré en mi pueblo. No volverán a oírse en ella voces de llanto ni gritos de clamor. Nunca más habrá en ella niños que vivan pocos días, ni ancianos que no completen sus años. El que muera a los 100 años será considerado joven, pero el que no llegue a esa edad será considerado maldito. Construirán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán de su fruto. Ya no construirán casas para que otros las habiten, ni plantarán viñas para que otros coman, porque los días de mi pueblo serán como los de un árbol. Mis escogidos disfrutarán de las obras de sus manos. No trabajarán en vano ni tendrán hijos para la desgracia. Tanto ellos como su descendencia serán simiente bendecida del Señor. Antes que me llamen, yo les responderé. Todavía estarán hablando cuando ya los habré escuchado. El lobo y el cordero pasarán juntos. El león comerá paja como el buey y la serpiente se alimentará del polvo. En todo mi monte santo no habrá quien haga daño ni destruya, dice el Señor. Entonces, esos pasajes como el lobo y el cordero pasarán juntos. Muchas veces se usa para hablar del milenio y dicen, ven, o sea, va a haber un milenio literal y físico. Pero según este pasaje, ¿a qué se refiere? A la nueva creación. Eso no prueba el amilenialismo. Mi punto es que este pasaje que muchas veces se usa para el milenio realmente no habla del milenio, habla de la renovación de todo. Y es el punto que hice antes, que desde la perspectiva del amilenialismo, ellos escuchan a los premilenialistas y a los postmilenialistas, los dos que dicen la Biblia habla de un reino terrenal. Y enseñan pasajes como Isaías 2, Isaías 4, Isaías 65 y 6, que se usan para hablar de un reino terrenal aquí en la tierra. Y los amilenialistas dicen, sí, estamos de acuerdo de eso. Sí hay un reino en la tierra, pero es después de ¿qué? De la nueva creación. ¿Okay? Creo que no vamos a leer los otros pasajes ahí, pero notan las características. Las cosas, todas las cosas asociadas con el pecado y la caída ya no existen. La muerte, el dolor, llanto, lágrimas. Tenemos una Jerusalén, dice Jerusalén feliz. Es un reino eterno. Es justicia y justicia eterna. Entonces la pregunta es, ¿cuándo es renovada? ¿Es renovada o completamente destruida y recreada? Hay un debate entre los evangélicos, los teólogos evangélicos. Cuando la Biblia habla de la nueva creación, está hablando de la destrucción completa de la antigua creación y una nueva creación completa, o está hablando de una renovación tan completa que se puede llamar una nueva creación. Y hay una división. Algunos dicen, no, es que la nueva creación va a limpiar la tierra, va a renovar todo y va a ser una nueva creación, pero no va a quitar todos los planetas, etc. Entonces no quiero meterme en ese debate, solo quiero que sepan que existe el debate. Okay, número 2, conclusiones. El destino final de los creyentes no es un hogar celestial, lo que se llama el cielo,
sino es la nueva creación y la nueva tierra. Y es el punto que hice ayer también. O sea, no es que vamos a morir y estar en el cielo para siempre, vamos a estar en la nueva creación para siempre. Sin el pecado y la maldición, el hombre podrá cumplir con su tarea original en Edén. Entonces déjame por un momento suponer. Pero Dios nos creó con diferentes dones, diferentes tendencias, diferentes habilidades. Algunos son muy creativos para el arte, otros son muy buenos en cuanto al estudio de las plantas, etc. ¿Okay? ¿Nos dio Dios esas habilidades solamente para llevar a cabo en un mundo caído? ¿O sea posible que esas diferentes tendencias y habilidades que Dios nos ha dado tiene como su propósito llevarse a cabo en la nueva creación? O sea, Dios nos dio Edén. Le gusta a Andrés esa idea, ¿verdad? Dios nos puso en Edén donde podríamos llevar a cabo esos dones, usar lo que Dios nos ha dado de una manera para glorificarse a Él y disfrutar de su creación. Pero ahora estamos en un mundo caído donde no podemos ejercitar nuestras habilidades. Entonces, la idea de estar en un mundo sin maldición, sin pecado original, sin las limitaciones de la caída sobre nuestra mente, nuestras emociones, nuestra creatividad, que también fue afectada por la caída, será algo realmente increíble. Entonces, mis hijos a veces me dicen, es que no creo que voy a disfrutar del cielo, papi, porque vamos a estar ahí, es como un culto de iglesia eterno. Eso no me llama la atención. Y digo, bueno, entiendo eso. Pero no es bíblico esa idea. La idea de estar en una nueva creación es la idea de no dejar de ser seres humanos, es de ser seres humanos como Dios nos creó, sin pecado, sin maldición. Entonces la idea es vivir en un mundo y disfrutar de Dios, viviendo en su presencia en ese mundo, reinando como sacerdotes. Es lo que Adán y Eva perdieron. Su lugar como reyes y sacerdotes en el huerto fue destruido, fue perdido. Y nosotros vamos a volver a disfrutar de eso en la nueva creación. ¿Ok? Amén. Amén. Número 2, la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén. El Antiguo Testamento esperaba la renovación completa de Jerusalén. ¿Okay? Un pasaje que habla de la renovación completa de Jerusalén es Isaías 2:2-4. ¿Alguien, por favor? En los últimos días el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes. Se alzará por encima de las colinas y hacia él confluirán todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la enseñanza de Jerusalén. La palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones y será árbitro de muchos pueblos. Convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. No levantará espada nación contra nación y nunca más se adiestrará para la guerra. ¿Qué son las características de esta Jerusalén renovada? Jerusalén con su templo será la ciudad principal de la tierra. Las naciones vendrán para que Dios les enseñe. Habrá paz. Isaías 4 parece que describe la misma idea. ¿Puede leerlo, por favor? Isaías 4, 2-6. En aquel día el renuevo del Señor, permanente del pueblo de Dios, será bello y glorioso, y el fruto de la tierra será el orgullo y el honor de los sobrevivientes de Israel. Entonces tanto el que quede en Sión como el que sobreviva en Jerusalén serán llamados santos e inscritos para vida en Jerusalén. Con espíritu de juicio y espíritu abrasador, el Señor lavará la inmundicia de las hijas de Sión y limpiará la sangre que haya en Jerusalén. Entonces el Señor creará una nube de humo durante el día y un resplandor de fuego llameante durante la noche, sobre el monte de Sión y sobre los que allí se reúnen.
Por sobre toda la gloria habrá un toldo que servirá de cobertizo para dar sombra contra el calor del día y de refugio y protección contra la lluvia y la tormenta. Características de Jerusalén: será tierra fructífera, ciudadanos eternos, purificación de toda inmundicia y justicia en el Espíritu Santo y protección divina. El punto es que desde el Antiguo Testamento había la promesa de una renovación completa de Jerusalén. Y mi punto es que eso llegará a su cumplimiento final en la nueva Jerusalén. ¿Okay? El cumplimiento final de esas promesas no es el milenio. O sea, no estoy negando el milenio. Mi punto es que el cumplimiento final no es el milenio, sino la nueva creación y el nuevo Jerusalén. Okay, inciso B. En la Biblia, el cielo, la habitación de Dios, también se llama Jerusalén, también es Jerusalén. Gálatas 4:26, pero la Jerusalén de arriba es libre. ¿A qué se refiere? Pues al cielo, la habitación de Dios. Hebreos 2:22, ustedes en cambio se han acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial. Entonces eso es importante. Nosotros, dice el autor, cuando nosotros alabamos a Dios y adoramos a Dios, es como estamos reuniéndonos con los santos ya en el cielo, en la nueva Jerusalén, alabando y adorando a Dios. Hebreos 11:10, Abraham esperaba que una ciudad que tiene cimientos cuyo arquitecto y constructor es Dios. El punto es que Abraham no estaba esperando el cumplimiento en esta tierra de sus promesas. Él entendía que las promesas de la tierra se referían ¿a qué? A esa habitación celestial, la nueva Jerusalén. Hebreos 13:14, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. La nueva creación involucrará entonces la unión del cielo, la morada de Dios y la tierra. La separación que existe en esta creación entre el cielo y la tierra se quitará. En toda la Biblia y en Apocalipsis vemos el movimiento entre el cielo y la tierra, ¿verdad? O sea, aquí está el cielo, aquí está la tierra, y hay movimiento entre ellos. O sea, Jesús viene, Jesús regresa. Los ángeles vienen, los ángeles regresan. La visión de Jacob, ¿qué fue? Una escalera que conectaron los dos. Y cuando él vio la escalera, ¿recuerdan su conclusión? Esta es la casa de Jehová. Esta es la puerta del cielo. O sea, era una visión ¿de qué? De la nueva creación. O sea que Jesús dijo que Él es la escalera en Juan 2, la conexión. Un día el plan de Dios es quitar esa separación para que existiera el hogar, la habitación de Dios con los hombres. Siempre son dos lugares separados en la historia. En la nueva creación no serán así. Número 3, la novia. En capítulo 19, el pueblo de Dios se presenta como la novia del Cordero. La nueva Jerusalén es un símbolo para el pueblo de Dios como novia. Entonces, cuando el ángel dice a Juan, eso se espera. Dice, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descendía del cielo preparada como ¿qué? Una novia ataviada para su esposo. ¿Okay? Entonces el punto es que la novia, ¿quién es? Según capítulo 19, es la iglesia. Entonces la nueva Jerusalén es una manera simbólica de hablar de la novia. Regresaremos a ese punto después. Y el trasfondo bíblico de ese principio, de esa idea, es el Antiguo Testamento. Isaías 54:5. ¿Alguien, por favor? Porque el que te hizo es tu esposo, su nombre es el Señor Todopoderoso, tu Redentor es el Santo de Israel, Dios de toda la tierra es su nombre. Y 61:10. Me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios,
porque Él me vistió con ropa de salvación y me cubrió con el manto de la justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema, o una novia adornada con sus joyas. Entonces la idea es que el Antiguo Testamento promete una unión entre Dios y su pueblo que será como una unión matrimonial. Entonces eso llega a su cumplimiento en Jesús y en su novia. La metáfora, la novia comunica la intimidad eterna entre Dios y su pueblo. Todo que el esposo hace por su esposa, Dios hará por nosotros, en sustentarnos, en cuidarnos, proveer nuestras necesidades. ¿Okay? Eso es lo que Juan ve. Ahora, lo que Juan oye, versículos 4 y 5. ¿Qué oye Juan? ¿Qué escucha Juan? 3 y 4. ¿Alguien, por favor? Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El tabernáculo de Dios está con los hombres. La metáfora del tabernáculo indica que este tipo o sombra importante del Antiguo Testamento se ha cumplido ¿dónde? En la Nueva Jerusalén. Entonces dije ayer que un tipo es una forma de profecía. Entonces un tipo es un personaje, un sistema, una institución o una cosa establecida por Dios que es una profecía, es una prevista de algo futuro. Entonces, en el Antiguo Testamento, el tabernáculo y el templo eran ¿qué? Eran tipos de algo por venir. ¿Eran tipos de qué? De la morada. Igual como Dios moró entre su pueblo en el tabernáculo en Israel, la morada de Dios será entre los hombres en el tabernáculo eterno, que es la nueva creación. Desde Edén, cuando el hombre fue exiliado de la presencia de Dios, Dios ha dado al hombre lugares especiales donde Él mora entre ellos como su Dios. Aquí es el punto. En Edén, Dios moró entre los hombres, caminaba con Adán y Eva. ¿Qué fue el resultado de la caída? Exilio de la presencia de Dios. El hombre ya no puede vivir con Dios. Entonces, en la historia, es como parte de su obra redentora, Dios introduce maneras por las cuales Él sí puede morar entre su pueblo. Esos lugares, el templo y el tabernáculo, son ecos de lo que el hombre perdió en Edén y son sombras de la presencia eterna futura de Dios con su pueblo. Entonces, cuando vemos al tabernáculo y el templo, debemos pensar en dos cosas. Debemos pensar primero en lo que fue perdido en Edén, porque Edén era como un templo, ¿okay? Un tabernáculo, la presencia de Dios. Adán y Eva se describen como sacerdotes. Las palabras que se usa cuando dice que deben cuidar y cultivar el Edén, esas dos palabras son usadas en el Levítico para hablar de los sacerdotes. Deben cuidar y cultivar el templo, el tabernáculo. O sea, Adán y Eva eran sacerdotes, cuidando ese templo, la presencia de Dios. Entonces, el tabernáculo era un nuevo Edén, dejando que Dios morara entre su pueblo. Pero también nos debe hacer pensar no solamente en Edén, sino también en la nueva creación. Notan que en Éxodo 29, cómo describe Dios el tabernáculo. Dice, habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto. ¿Para qué? Habitar en medio de ellos. O sea, el propósito del éxodo, de la redención, es que Dios habita entre su pueblo. Levítico 26, 11 al 13. Estableceré mi morada en medio de ustedes y no los aborreceré. Caminaré entre ustedes. Es la misma palabra en Génesis 3 que dice que Dios bajó y caminó en el huerto de Edén.
El tabernáculo es la recreación de Edén, de la situación de Edén, la condición de Edén. Número 2, los profetas hablaron de la restauración futura del templo. Ezequiel 40 al 48. Entonces, ¿qué es el cumplimiento final de eso? Yo diría que no es un templo en el milenio. El cumplimiento final de esas promesas es la nueva creación y el nuevo Jerusalén, la nueva Jerusalén. También Jesús en su encarnación comenzó la obra de restaurar la presencia de Dios con su pueblo. Mateo 1:18. Él se llamará Emmanuel, que significa ¿qué? Dios con nosotros, con Jesucristo, la morada de Dios está entre nosotros. Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. El verbo eterno, que dice versículo 14 de Juan 1, el verbo se hizo carne y la palabra habitó entre nosotros. La palabra habitó es una forma verbal de la palabra tabernáculo. ¿Okay? El verbo fue hecho carne y tabernaculó entre nosotros. Vino para traer la presencia de Dios. Luego después, la iglesia es el principio de la nueva creación. En ella Dios está constituyendo un nuevo templo, una nueva habitación para Dios. Pero todavía se espera la manifestación completa y final de esas promesas. Son ya y todavía no. En la nueva creación tenemos el cumplimiento perfecto de esa esperanza. La ciudad es un templo donde Dios mora para siempre con su pueblo. Y número 2, el quitar de la maldición, versículo 4. Ya no habrá llanto, ya no habrá lágrimas. Romanos habló de la creación restaurada o renovada, el quitar de la maldición. Siempre el hombre ha esperado eso. En la nueva creación se quitará completamente esa maldición. Okay. Inciso C, el que está sentado en el trono habla. Entonces, Juan oye o ve algo, luego Juan escucha algo y luego Dios habla desde el trono. Alguien que lea 21, 5 al 8, ¿qué es lo que Dios dice? 5 al 8. El que está sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas, y añadió, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor le dará estas cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muy bien, algunos puntos de exégesis aquí. Primero, el Dios eterno, y Él dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. El Dios eterno que creó todas las cosas está haciendo todas las cosas nuevas. Entonces, Él estaba en la primera creación porque Él creó todo. Entonces, Él es alfa y omega, principio y fin. Él está también en el fin para hacer la nueva creación. Y Él extiende una invitación. ¿Qué es la invitación? Hecho está, yo soy el alfa y omega, principio y fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Entonces, ¿qué está ofreciendo? ¿Qué se ofrece ahí? La vida eterna, y es disfrutar de ¿quién? De Él mismo, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 17:3? Esta es la vida eterna, que conozcan a mí y que conozcan a Dios y a su Hijo Jesucristo. La vida eterna es estar en relación con Él. Entonces, ¿quién es el que puede dar agua de vida? ¿Quién es el que satisface? Pues es Él mismo. ¿Recuerdan lo que Dios dijo a Israel a través de Jeremías? 2 son los pecados que ha cometido mi pueblo.
me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Entonces Jesús en la fiesta dijo, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotará ríos de agua viva. Entonces la invitación es venir y disfrutar eternamente de Dios. Fuimos creados, hermanos, para disfrutar de Dios, para estar satisfechos con Él para siempre. Y esta es la invitación. Entonces el punto es que no busquen su satisfacción en Babilonia, en la ramera, que serán destruidos, que busquen su satisfacción en la nueva Jerusalén, la morada eterna de Dios. Inciso 3. El vencedor hereda todo. Dice, el vencedor heredará estas cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Heredará. Mi lengua batalla con eso. En la nueva creación voy a poder decirlo, porque todos sabemos que vamos a hablar español en la nueva creación. ¿Verdad? Amén. 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 Okay. En un sentido, este es el mensaje de todo el libro. Apocalipsis es un llamado a vencer y la promesa del libro es la herencia de todo que Dios ha prometido, proveído y cumplido en Jesús. Estas palabras son el clímax de las promesas de los 7 mensajes en Apocalipsis 2 y 3. Al que venciere, ¿recuerdan que vimos el primer día? O el segundo día, al que venciere le dará ¿qué? ¿Y de dónde vienen las promesas? De esos 2 capítulos. Will, creo que tú me hiciste la pregunta, sí, y era una buena pregunta. Si es que algunas iglesias heredarán algunas de las cosas y otras promesas. O sea, es que una iglesia se va a sentar en su trono y otra iglesia va a recibir una piedrecita. O sea, ¿es así? No, el punto de 2 y 3 es ellos que vencen, ¿qué van a heredar? Todo. Y es el punto aquí. El vencedor heredará estas cosas. ¿Qué cosas? Todas estas cosas. Okay. Todas estas cosas. Todo es para el que venciere. La herencia de todas esas cosas se conectan con nuestra identidad como hijos. Somos hijos de Dios. Dios creó a Adán a su imagen como su hijo. Cuando Dios formó a Israel, le llamó su hijo primogénito. Cuando Dios mandó a Jesús al mundo, Jesús vino como el Hijo de Dios. Dios nos llama a nosotros hijos de Dios. ¿Y qué es la promesa para un hijo? La herencia. Entonces dice, esta es tu herencia. No es simplemente que vamos a tener un rinconcito ahí en la casa de Dios y ahí vamos a vivir en un cuartito ahí en la casa de Dios. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchos cuartitos hay. No, dice, muchas moradas hay. Entonces el punto es, hay lugar suficiente para todos. Si tú eres heredero de todo. ¿Okay? Todo. Okay, página 131. Estoy empujando para terminar antes de la comida. Okay. Solo nos falta unas páginas más. Página 131, la Nueva Jerusalén. Okay, la Nueva Jerusalén. ¿Alguien que lea versículos 9 al 20, por favor? Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas, y habló conmigo, diciendo, ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Entonces me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa,
como una piedra de jaspe cristalino. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y en las puertas estaban escritos los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Había 3 puertas al este, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur y 3 puertas al oeste. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una vara de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad está asentada en forma de cuadro, y su longitud es igual que su anchura. Y midió la ciudad con la vara 12,000 estadios. Su longitud y anchura y altura son iguales. Midió su muro 144 codos, según medida humana, que es también medida de ángel. El material del muro era de jaspe, y la ciudad era de oro puro, semejante al cristal puro. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento, jaspe; el segundo, zafiro; el tercero, ágata; el cuarto, esmeralda; el quinto, sardonice; el sexto, sardio; el séptimo, crisólito; el octavo, berilo; el noveno, topacio; el décimo, crisopraso; el undécimo, jacinto; y el duodécimo, amatista. Muy bien hecho, gracias hermano. Sí, un aplauso para Will. Muy bien. Ok, inciso A. La Nueva Jerusalén se presenta aquí como un templo de Dios. Es como un gran templo. La Nueva Jerusalén brilla con la gloria de Dios. Recuerdan que el tabernáculo también tenía madera preciosa. El templo de Salomón tenía mucho oro. Entonces el punto aquí no es buscar un significado simbólico de todos los detalles. El punto es que es la morada de Dios, que brilla la gloria de Dios. ¿Recuerdan la Gran Babilonia, la ramera? También tenían piedras preciosas, púrpura. ¿Para qué? Para atraer la gloria a sí mismo. ¿Okay? Esas cosas en el cielo da gloria a Dios y brilla la gloria de Dios. Número 2. La Nueva Jerusalén es un símbolo para el pueblo de Dios completo. La visión de Nueva Jerusalén como 12 fundamentos de 12 apóstoles, 12 puertas con 12 tribus. ¿Qué es el punto? Representa todo el pueblo de Dios. No hay una distinción entre ellos. Número 3, la Nueva Jerusalén se identifica como un templo, la morada de Dios. Inciso A, un ángel mide la ciudad. Un ángel mide la ciudad. Versículo 15, el que hablaba conmigo tenía una vara de medir el oro para medir la ciudad y sus puertas y su muro. La visión de Jerusalén y del nuevo templo en Ezequiel 40 al 48 indica que la Nueva Jerusalén se considera un templo. Ezequiel recibe un tour guiado por un hombre que mide el templo. Y quiero notar especialmente inciso B aquí. Las dimensiones indican un lugar santísimo. Las dimensiones indican un lugar santísimo. Notan las dimensiones, es 12,000 estadios cuadrados. ¿Okay? Entonces, es un gran cubo esa ciudad. ¿Por qué se describe como un cubo? ¿Okay? Recuerdan en el tabernáculo y en el templo, el lugar santísimo, la morada de Dios, era un cubo perfecto, de largo, de ancho, de alto, de las mismas medidas. Yo creo que la Nueva Jerusalén se presenta aquí no como algo literal, o sea, no debemos esperar que un gran cubo se va a bajar sobre la tierra. Es una manera simbólica de representar el santísimo de Dios, la morada de Dios. Y estamos hablando de algo enorme, o sea, es 2,160 kilómetros. Se presenta como un gran cubo. Número 4, todas las naciones vienen a la Nueva Jerusalén para adorar a Dios y al Cordero.
¿Nos recuerdan que vimos en Isaías esa idea de las naciones que vienen a Jerusalén? Ahí no se refirió a un Jerusalén en el milenio, hablaba del nuevo Jerusalén en la eternidad. Inciso B, la ausencia de un templo en la nueva Jerusalén. No vi en ella templo alguno, porque su templo es ausencia, ¿ok? Ausencia, sí, ausencia. ¿Ok? O sea que no hay un templo. Dice, no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso, el Cordero y el Cordero. Ya que la morada de Dios está con los hombres en una manera completa, las sombras del antiguo pacto ya no se necesitan. Jeremías había dicho que llamará a Jerusalén el trono de Jehová. Jerusalén es la morada de Dios, es su trono. Entonces, estos capítulos presentan a la nueva creación como la novia del Cordero, como una nueva Jerusalén, pero también lo presenta en capítulo 22, versículos 1 al 5, como el paraíso restaurado, un nuevo Edén. ¿Okay? Es un nuevo Edén. ¿Okay? ¿Están conmigo todavía? ¿Okay? 22, 1 al 5. ¿Alguien, por favor? Después el ángel me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Ya no habrá más maldición. El trono de Dios y el Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Okay. El nuevo Jerusalén es un nuevo Edén. Es un nuevo Edén. Notan la comparación entre Edén y la nueva Jerusalén. Edén, por un lado, es un huerto para habitar y cultivar. La nueva Jerusalén es una ciudad gloriosa. Aunque uno es un huerto y uno es una ciudad, son muy parecidos. Notan, en Edén, ¿qué teníamos? Un río de vida, ¿verdad? Nueva Jerusalén, ¿qué tiene? Un río de vida que viene del trono de Dios. En Edén había piedras preciosas, oro, ónice. También Nueva Jerusalén, calles de oro, muros con piedras preciosas. En Edén, el pueblo de Dios es llamado a gobernar y servir. En la Nueva Jerusalén sirven como reyes y sacerdotes. En Edén, un hombre y una mujer, Nueva Jerusalén, creyentes de todas las naciones. En Edén, la serpiente inmundo y engañoso trae vergüenza. Nueva Jerusalén, nadie impuro, vergonzoso o engañoso. En Edén experimentaron el exilio de la presencia de Dios. Nueva Jerusalén tiene la presencia de Dios para siempre. En Edén había acceso al árbol de vida, pero eso fue perdido. ¿Qué tenemos en la Nueva Jerusalén? Acceso eterno a comida y sanidad en el árbol de vida. El sol y luna para dar luz en día y de noche en Edén. En Nueva Jerusalén no hay sol y luna, ni hay noche. Entonces, el Edén original fue un paraíso, número 1, un paraíso que Dios había preparado para su pueblo. Número 2, era el lugar donde Dios manifestó su presencia. Su presencia, un paraíso, el lugar donde Dios manifestó su presencia y el lugar del reino. Dios, su pueblo y su lugar. ¿Qué es la Nueva Jerusalén? El lugar del reino de Dios. Dios, su pueblo y su lugar.
Entonces el refrán del Antiguo Testamento que se esperaba era que yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo y moraré entre ellos. ¿Cómo se introduce ese pasaje? La morada de Dios está entre ellos. Ellos son mi pueblo, yo soy su Dios y tendré mi morada entre ellos para siempre. Entonces estamos en un nuevo Edén. El Antiguo Testamento esperaba el día en que Israel sería como el huerto de Edén. Hay dos pasajes, Ezequiel 36 y Isaías 51, 1 al 3. Inciso D, es el paraíso restaurado pero mejor. A veces digo que la historia de la Biblia es la historia de creación a nueva creación, del Edén al nuevo Edén. Pero eso no quiere decir que son iguales el primero y segundo Edén. El segundo Edén, si el primero Edén es el tipo, el segundo Edén, el antitipo, es mucho mejor, es mucho más grande. El primero Edén hubo posibilidad de ¿qué? De una caída. O sea, el nuevo Edén no habrá esa posibilidad. Número 1, Dios suplirá todas sus necesidades. Todas sus necesidades. En Edén ellos tenían todo lo que se necesitaba para vivir delante de Él, para cumplir su papel en la tierra, para vivir delante de Dios. Que Dios provee todo lo que necesitan. Con el árbol de la vida tienen fruto, tienen comida que necesitan. No habrá necesidad, no habrá escasez, no habrá enfermedad. La maldición del primero Edén ya no existe. Estaremos satisfechos con Dios y en Dios para siempre. ¿Okay? Entonces, número 1, Dios suplirá todas nuestras necesidades. Número 2, será el reino de Dios perfecto. 22:3, el trono de Dios y del Cordero estará allí y sus siervos le servirán. Entonces Dios y el Cordero tendrán su trono allí y reinarán para siempre. Otra vez, cuando el Antiguo Testamento entonces habla del reino futuro, cuando el Nuevo Testamento habla del reino del Mesías futuro, finalmente eso refiere a qué? ¿Se refiere a qué? A la nueva creación. ¿Okay? No es solo el milenio. Es un cumplimiento final en la nueva creación. Número 3, veremos a Dios cara a cara. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Entonces, en la Biblia tenemos sombras, podemos ver reflexión, o sea, un reflejo de la gloria de Dios, pero no podemos ver a Dios directamente. Pero en la nueva creación lo veremos cara a cara. Estaremos en nuestros cuerpos resucitados y podremos ver a Él para siempre. Y número 4, los santos reinarán con el Cordero para siempre. No solamente reinará el Cordero y Dios. 22:5, ya no habrá más noche. No tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará. ¿Y qué dice? Reinarán por los siglos de los siglos. Y es el punto que hice antes. Cuando la Biblia habla de un reino futuro de los santos, finalmente está hablando del estado eterno. Hago esta pregunta, este punto, porque a veces se dice, bueno, no, esos pasajes hablan del milenio, pero cuando dice que es eterno, bueno, no literalmente es eterno. Bueno, yo creo que sí literalmente es eterno en la nueva creación. Otra vez, no estoy negando el milenio en ese momento, estoy diciendo que finalmente el cumplimiento, o sea, la esperanza del creyente, la esperanza final y el cumplimiento final de todo no es el milenio. Es la nueva creación, Nueva Jerusalén, el nuevo Edén de Apocalipsis 21 y 22.